Saludos amigos, les saluda Iván Pecho de Cría Reinas Pecho. Estamos acá con nuestro amigo Fabricio en San Rafael, Argentina. Fabricio, por favor, preséntate. ¿Cuál es tu Bueno, nombre? ¿Dónde estamos ahorita? ¿A qué te dedicas actualmente, Fabricio? buenas tardes Iván, buenas tardes a todos. Soy Fabricio Caila, estamos en Rama Caída, San Rafael, Mendoza. Bueno, y acá está la cabaña Pícola Reinas de Cuyo. Eh, Somos propietarios de la cabaña y bueno, estamos acá recibiendo a Iván para intercambiar ideas, técnicas, Experiencias. experiencias de la Claro, apicultura argentina y peruana. claro que sí. ¿Tienes algún número telefónico donde tú también puedas vender más tus abejas reinas? Yo sé que ya vendes tus abejas reinas, pero de pronto al público de acá, de San Rafael o incluso a nivel mundial, acá Fabricio exporta abejas reinas. Entonces, tal vez un número para tu Sí, contacto. mi contacto personal, que es el de la cabaña, bueno, es la característica del país, más 54 2604 53 19 15. Ya saben amigos, cualquier pedido de abejas reinas, la cantidad que se le ocurre, acabamos de ver, trasladando 300 celdas en un ratito, acá, que ya lo vamos a estar pasando los videos. Eso fue una Una introducción. introducción. Oye, Fabricio, mira, la verdad que queremos, nosotros vengo de Perú, mi empresa Cría Reinas Pecho, por mi apellido que es Pecho, Sí, y somos una empresa familiar, trabajo con mis hermanos, mi hermana, mis hermanos, y por supuesto también a mi hija Gabriela Huarca apoyándonos. Y nosotros lo que estamos iniciando, ¿no? O tal vez somos criadores, vamos a decirlo, pequeños y no tenemos una crianza de abejas reinas a gran escala como tú lo haces, quisiéramos de verdad tener tu experiencia, tal vez nos apoyes no solamente a nosotros, sino que al público en general, al mundo en general, para que, caramba, tengan siquiera la destreza de hacer como tú lo haces, o tu experiencia en la crianza de abejas reinas, y como tú lo haces acá en tu criadero. Para está bien. iniciar, mi buen amigo No sé Fabricio, si es para tanto, pero no, sí, de verdad que para mí sí, porque acabo de verlo. Hemos llegado acá a la cabaña de Fabricio. Para nosotros desde la entrada, que también lo vamos a mostrar en el video, ha sido algo impresionante. De cuenta con vodka, paquete de ave, impresionante lo que ustedes van a ver acá con mi amigo Fabricio. Fabricio, cuéntanos, ¿desde cuándo te dedicas a la apicultura? Y la otra pregunta sería, ¿tú desde cuándo te iniciaste a lo que es la crianza de abejas reinas? bueno, con la apicultura venimos de la década del 90, finales de la década del 90, 97, 98. Ya, Eh, Desde un principio tomamos iniciativa con lo que es cría de reina. ya. Estamos en una zona geográfica y climática que tiene grandes condiciones para desarrollar la cría de abejas por encima de lo que es producción de miel. Ah, Es caramba, una zona donde ya. Es privilegiado, digamos, este sí, clima para hacer la crianza de reinas. dentro de lo que es Argentina, Mendoza, nuestra zona es una de las zonas más tempraneras, por así decirlo, en el arranque, en el comienzo de primavera, entonces eso permite sacar primicias en lo que es reinas. O sea, Caramba, las primeras reinas que salen en Argentina salen de Tucumán, de Mendoza, eh, Río Negro, lugares donde hay frutales de carozo, cultivos tempranos. Entonces, ya. bueno, eso nos llevó a tomar la decisión de hacer un emprendimiento apícola, pero hacer hincapié en lo que es producción de material vivo. Que en este caso son las abejas reinas. Abejas Y también reinas, asumo paquetes, en algún momento has tenido sí, que... algunos paquetes, hemos hecho producción de núcleos a gran escala. Sabemos Eh, que Argentina exporta abejas reinas. ¿Tú también exportas abejas reinas, Fabricio? sí, estamos integrados con una empresa exportadora y nosotros hacemos la parte de producción y bueno, ellos hacen lo que es logística y ventas en el exterior. Ya. Y bueno, nosotros nos dedicamos a producir en gran escala, poner todos los focos en lo que es producción de reino. Hay Ya. algo que es anecdótico, nosotros en ese momento estaba en sociedad con Eduardo, un amigo, Ya. y íbamos nosotros a las exposiciones apícolas y queríamos hacer mercado porque pensábamos que era importante hacer una base de clientes Claro, por para supuesto. después desarrollar el proyecto y hacer
Tenías un crecer. socio, se podría Sí, decir. sí, en Ya. los comienzos lo hice con un socio. También empecé con mi hermano. Ah, caramba. Después, bueno, se fue desintegrando la sociedad porque cada uno tenía sus actividades, Claro, me imagino. distintas actividades, distintos rubros también, y Ah, yo ya. seguí directamente solamente con abejas. Ya, ya. Pero bueno, ellos también se dedican un poco a la apicultura. Ya. Pero nosotros creíamos que iba a ser difícil hacernos de clientes. Por Entonces supuesto. buscamos primero, hacíamos el estudio de mercado, buscamos los clientes. Primero los clientes Sí. y ya. Y fuimos a una feria apícola, empezamos a ofrecer reinas, vendimos 500 reinas y teníamos... Acá a nivel nacional en En Argentina. Argentina. 500 reinas. Tenemos Y 500 para reinas, iniciar era y teníamos 50 colmenas para producir esas 50 colmenas para producir 500. Así que tuvimos Qué que bueno. arreglarnos para poder cumplir con eso y siempre fuimos saliendo Tenías que adelante. partirlo los 50. Sí, sí, era sacrificar las colmenas para poder Cumplir con la demanda. cumplir con la demanda y en buena forma. Bueno, eso se pudo hacer y tomamos como base esa experiencia y nos permitió crecer. Caramba, muy... Crecer en cuanto a oferta y volúmenes de producción y también crecer como criadores, como experiencia, formarnos, capacitarnos. Muy bien, me parece muy bien lo que hayan hecho ustedes al inicio como sociedad y lo que tú has continuado haciendo. Fabricio, sabemos que para lo que es iniciar una crianza de abeja reina, primero tenemos que tener una base. La base que es nuestras reinas madres. Tus reinas madres, ¿cómo tú lo obtienes? ¿Haces tu inseminación instrumental? ¿Lo seleccionas? ¿Cómo tú obtienes tus madres para hacer tus futuras crianzas de abejas reinas, Fabricio? Bueno, desde los comienzos, en Argentina en la década del 90, principio del 2000, por ahí, 2005, hasta ahí se hacía mucho hincapié en abeja italiana. La línea italiana. Una abeja dócil, una abeja amarilla, de buen tamaño. Y había mucho fanatismo por ese tipo de abeja, entonces se seleccionaba mucho abeja italiana. Ya. Las líneas de Starline, de Córdoba. La italiana se puede lograr a través de una selección propia, incorporando de distintos criaderos, de distintos orígenes, después hacer una línea propia, a campo, selección, la famosa selección masal, que de una masa de colmena se va hilando fino, seleccionando lo mejor hasta que se llega a un plantel reducido de colmenas que serían las madres. Tus reinas madres. Pero bueno, actualmente, Fabricio, ¿tú con cuántas líneas trabajas actualmente acá en tu criadero? ¿Qué línea tú tienes en disposición como reinas madres para las futuras hijas, por supuesto, con la que tú En la atiendes? actualidad tenemos italiana, Ya. tenemos bugfas y tenemos cárnica también, la carniola. Ya. Las razas oscuras se incorporaron hará 10 años con el objetivo de abastecer el mercado internacional. En Europa se usa mucho principalmente bugfa, algo de carniola. Bueno, se importaron madres legalmente y desde ahí hacíamos la multiplicación. Lo que es bugfa es un híbrido, es muy difícil producirlo. Claro, actualmente tu demanda, Fabricio, ¿qué es lo que de las tres líneas que tú manejas, cuál es la línea que más te solicitan actualmente? 2024. Sí, está muy repartido ahora entre bugfa y la italiana. Yeah. La carniola se vende muy poco, se vende por curiosidad, alguien la compra, da buenos resultados. No es una raza que se adapte a todos los lugares, para zonas frías. Pero las bufas y la italiana sí. Se adaptan muy bien. ¿Eso ocurre a nivel nacional o también a nivel internacional, Fabricio? A nivel nacional se venden en partes iguales, diría yo, con una tendencia a crecer mucho el mercado de la bufa. Se va incorporando en la zona, te está dando buenos resultados, la gente la acepta y quiere incorporarla. Y la italiana sigue también siendo caballito de batalla a nivel local. Se mantiene en el país, sí. Para exportar a Europa es todo bufa. Todo bufa. El 90% de lo que se envía es bufa. Sí. Caramba, muy buena información. Sí. Muy bien, Fabricio. Ya sabemos que Fabricio tiene estas tres líneas que él puede brindar al público en general. Fabricio, es importante para la crianza de abejas reinas hacerte una pregunta. Tú tienes tu equipo de trabajo, ¿con quién trabajas acá? ¿Cuántos son tu equipo de trabajo? ¿Está tu familia incorporada? Sí. ¿No? ¿O contratas personal? Sí, el emprendimiento es muy familiar. Ya. Está mi esposa,
Ah, caramba, también. que me ayuda mucho en la parte logística, en la Ya. preparación de materiales de lo que es la crianza de reina, lo que es packaging, lo que es jaulas, armar el candy, preparar listones para trasladar, Está trabajando tu sí, señor en ahí. viajes, a despachar reinas, todas esas cuestiones. Ya. Y después tenemos lo que es trabajo a campo, tengo un sobrino, un hermano y un chico amigo que también está en el grupo. Somos cuatro. Cuatro personas Cuatro conmigo. permanentes. Permanente, sí, full time. Caramba. Full time estamos. Digamos que los volúmenes que manejamos y las cosas que hacemos, deberíamos tener 2 personas más en el grupo. Se hace muy difícil por cuestiones económicas y por la inestabilidad que tienen Sí, los valores de la miel. Caramba. Entonces se hace difícil. También se hace difícil conseguir gente capacitada y con vocación del rubro que quieran ser apicultores. De la apicultura. Es muy difícil, sí. Sí, La parte de crianza de reinas es muy difícil y a mí me cuesta mucho largar, digamos, delegar esa parte, ya. porque no es fácil y no arriesgaría. Me cuesta mucho. Por tu demanda y tu pedido que es serio, asumo. Sí, los chicos que están ahora trabajan, de los 3 hay 2 que trabajan en casi todas las áreas. Los puntos de lo que es criadero, menos en lo que es la parte de crianza de celdas, que lo hago únicamente yo. Personalmente. Sí. Ya. Pero bueno, también llevó un tiempo como para delegarles esa parte. Claro. Se capaciten en lo que es evaluar si una reina está para enjaular o no se puede enjaular, el manejo de celdas para colocar, eso también. Fabricio, para ti, como experto criador de abejas reinas en estas cantidades de abejas que tú haces, ¿tú consideras que el clima es importante para la crianza de abejas reinas? Lo digo porque hemos estado acá, 41 grados, y también me comentan que también hace hasta nieve. Por eso te consulto, para ti, ¿es importante la temperatura ambiente y la humedad relativa que tiene que tener al momento de hacer tu traslado? Hay cuestiones a tener en cuenta que son fundamentales, que es la temperatura y la humedad. Un frío extremo es malo, un calor extremo también. No tanto la humedad ambiente, con una humedad superior al 50% es mejor. Todo depende de los tiempos que uno le dé a la larva fuera de la colmena. Si tenemos un 20% de humedad, trataremos de hacer el traslarve rápido. Claro. Y no dejarla fuera de la colmena más de 10-15 minutos. Si tenemos 30 grados, entre 30 y 35 grados con un 70% de humedad, la larva puede estar 1 hora arriba de la mesa y no va a tener problema. Sin ningún problema. Caramba. En época de primavera, cuando arrancamos muy temprano, podemos tener temperaturas bajo cero en la mañana. Hay que ambientar muy bien el habitáculo donde se hace el trabajo. ¿Tienes algún tips, por ejemplo, a las personas nos interesan los pequeños detalles como los que te voy a mencionar más adelante? Un pequeño tip, por ejemplo, en temporada de verano, 40-41 grados de calor, tú sacas el marco donador de tu reina madre para hacer tus traslarves. ¿Tienes un pequeño tip que le haces tú a ese marco? Le echas agua, qué sé yo, lo tapas con un paño húmedo. Esto porque te pregunto, porque nos sirve a nosotros, a los que están tal vez iniciándose, el saber de un criador de esta magnitud, que ustedes crían cantidades de abejas reinas, para que ustedes nos puedan brindar este apoyo, vamos a decirlo, con esos pequeños tips, esos pequeños detalles que queremos escuchar. Solo queremos escuchar esos tipos que a veces no te lo dicen, pero que sí existen de pronto pequeños detalles, Fabricio. No. En el exterior, al sacar el cuadro con larvas de la colmena, hacerlo rápido, lo más rápido posible para evitar la insolación. El sol puede ser dañino. Claro. Un sol con 40 grados, con un sol fuerte, en un horario que esté agresivo, el sol, acá las radiaciones son malas, son agresivas. En nuestra zona particularmente, eso puede dañar un poco la larva. Pero sería en condiciones muy extremadas, que le demos mucho tiempo de exposición al sol. Dejar un cuadro parado esperando mientras busco otro, esas cosas no. Se trae directamente al habitáculo, se deja y en esas condiciones se ambienta un poco el lugar con
con un aparato humidificador que tira humedad para el ambiente. Claro, sí, sí, le hemos visto Sí, su equipo. sí, sí, tenemos un equipo un poco más grande también, pero un poco en exceso, no se necesita tanto. Para hacer tu traslarve, ¿qué materiales utilizas? ¿Utilizas una luz de tipo minero o como la que estamos viendo ahora? ¿Has utilizado la luz tipo minero también en alguna Sí, oportunidad? normalmente yo me estoy adaptando desde hace un año más o menos a trabajar con luz artificial. Siempre hice el Ya, traslarve con la luz natural del sol, ya, adentro de un vehículo o buscando una ventana que me dé que te los refleje la rayos del luz. sol. Para mí es la mejor luz Sí. natural. Pero bueno, a veces jugamos un poco con los horarios de trabajo, y terminamos haciendo traslarves prácticamente de Ya tienes noche. que usar la lámpara. Usamos una luz LED que nos enfoque bien sobre el cuadro y con Ya. eso hemos tenido buen resultado. Y en cuanto a las pinzas, usas pinzas de metal y unas de acero. Por supuesto, hay unas pinzas de acero, las pinzas chinas, de bambú, o te has hecho tu propia pinza. ¿Cuál es la que tú más te adecuas para hacer tu traslarve y hacer este traslarve intensivo que tú haces acá? La aguja de traslarve, Sí, con cualquier cosa se puede hacer. sí, Se puede hacer con una aguja metálica. Yo ahora por una cuestión de practicidad uso la famosa lapicera china, ya, ya, pero no la uso con el mecanismo que trae original, simplemente la uso para levantar con la lengüeta, nada más. levantar y dejar, sí. Te has adecuado a eso. Eso se asimila mucho a una pluma, Ya, nosotros lo hacíamos mucho con una pluma, con algo blandito que desliza por claro, abajo, por eso te no toca el larva y consultaba. no daña la larva. Sí, sí. Pasa que algunos se adecúan a ciertos apicultores nuevos que están iniciándose, Sí. con las de acero, otros con las... Hay agujas metálicas con una curvatura especial, Por otras supuesto. agujas rectas. Sí. Yo creo que eso es cuestión de práctica personal. Ya. Lo que mejor resultado da es lo que hay que seguir usando. Muy bien, Fabricio. Fabricio, en cuanto a tu método, nos interesa saber tu método, porque estamos hablando una crianza de abeja reina intensiva. ¿Usas iniciadora, continuadora? ¿Cuál es tu método de trabajo en cuanto a lo que es la crianza de abeja reina, Fabricio? El sistema de producción de celdas lo tengo muy aceitado con el uso de colmena iniciadora y continuadora. Ya. Se hace una iniciadora que se trata de sacarle toda la cría de una colmena, dejarle toda la abeja. Si es necesario reforzarla con abeja de otra colmena, Ya. se deja solamente la abeja y 2 cuadros de miel y polen. Ah, caramba. Entre los 2 cuadros de miel y polen se colocan entre 120 y 150 traslarves. 150 traslados. Son las únicas crías que van a haber en esa colmena. Wow. Un volumen aproximado de 2 kilos de abeja abocados a atender esos traslarves. ¿Y ustedes con ausencia total de reina o con su cámara de cría abajo y su reina abajo? No, es solamente una cámara que hay un cuadro de miel, un cuadro de... los cuadros con... Con polen. Los cuadros estos que van con los traslarves, Ya. van 4 o 5, Wow. de 3 listones, tienen 60 cada cuadro. 60, Sí, 20 en cada una de estas. exacto. Sí. Pueden ir, no, 240 listones se le coloca, 250 traslarves. Eso se deja por 24 horas. La abeja Ese es sería tu iniciadora. esa es la colmena starter, sí, la iniciadora. Ahí lo que hace la abeja es aceptar, eliminar alguna larva dañada, alguna cúpula que no le gustó. Y normalmente eso tiene en condiciones normales tiene una aceptación superior al 80%. ¡Wow! ¡Qué bastante! Suele mermar. Podemos tener un 80% de falla debido a algún fenómeno natural, algún... También sucede eso. Sí, el clima influye. Claro. Un frío, sobre todo en primavera, cuesta que tome el rodaje los buenos porcentajes. Ya. Y luego de ahí se seleccionan los traslarves aceptados. Al día siguiente se saca todo, se cepilla, se limpia y se retiran las que están falladas. La que va siendo fallada se retira y se arman con 20 aceptadas. Lo completas, la barra. Se completa, claro, con 20 aceptadas. Mire, señor, ¿qué es lo que ustedes están viendo que está haciendo Fabricio? Lo pega simplemente
presionándolo con la poca cera que tiene ahí, lo presiona y listo. Sí, este es un listón vacío que estaba para poner a limpiar. Pero bueno, se colocan listones con 20 traslarves aceptados de 24 horas en las colmenas criadoras. En las continuadoras. La continuadora. Y esa continuadora ya lo termina hasta el 10.º día, que se retira y se coloca en una incubadora de nacimiento. Ya. Para hacer tu traslarve, ¿siempre utilizas tus cúpulas de plástico o Sí. también utilizas las cúpulas de cera, Fabricio? No, siempre cúpulas de plástico. Fabricio, nos estaba contando que utilizas solamente las cúpulas de plástico. ¿Y por qué tú utilizas, qué modelo de cúpulas utilizas tú? Porque sabemos que en el mercado hay diferentes tipos de modelos de Hay cúpulas de plástico también. muchos modelos, muchos tipos de cúpulas. La cúpula de cera, casera, hecha por uno mismo, Ya. lo he probado, me dio buen resultado, pero es un trabajo más. Y estamos reducidos en personal y reducidos de tiempo, entonces preferimos... Este es más práctico. Es mucho más práctico comprarla. Y compramos una cúpula que se hace acá en Argentina, que es una imitación de la que se usa en el cupularve. Ya. Una imitación local, digamos, que tiene muy buen resultado, es la que mejor anda. Ya. Así que bueno, usamos esa cúpula y la verdad nos da... Tienes muy buenos resultados en cuanto con a eso. aceptación. Sí. Ya. ¿Qué es lo que tú consideras al momento de tu traslarve que es importante? El tamaño de la larva ideal para poder hacer el traslarve a nuestra cúpula. En la teoría se habla que una larva ideal es la que tiene más o menos, desde que dejó de ser huevo hasta que se hace el traslarve, 12 horas. Claro. Entre 10 y 18 horas, esa larva es la ideal. Yo si tengo un rango de entre 10 y 18, prefiero más arrimarme a 18 y no a 10. ¿Y esto por qué, Fabricio? Porque es una larva que va a sufrir menos algún daño caramba. en la manipulación. Ya. Y eso te eleva los porcentajes de aceptación. Caramba. Si busco la larva más chiquita, no tiene mucho sentido. Y todo ese tiempo que yo creo que gano en consumo de jalea ya traslarvada, lo pierdo en aceptación y en el posible daño que le hago a una larva tan minúscula. Caramba, muy buen tips. No usar larvas excedidas en tamaño, pero sí dentro del rango de uso de larva que tenga una tendencia a ser lo más elevado. Ya. Fabricio, ¿tú cuál es el tamaño al final cuando ya te aceptan? ¿Cuál crees tú que es el tamaño óptimo de una celda real ya formada ya? ¿Cuál es el tamaño que tú consideras que es óptimo? Sí, una celda que mida 1 pulgada es algo muy aceptable. De todo modo, el tamaño de la celda está más que comprobado que no va a definir la calidad de esa reina. Tampoco la longevidad. Sí hay que observar que la alimentación sea correcta, ya. Que la parte transparente de la celda, que son las cúpulas estas, estén cubiertas con jalea al momento de cerrarla. Ya. Y que bueno, que cuando nacen, si les sobra jalea mejor. Claro, algunos sean bien atendidos. Hemos notado que algunas veces nacen las abejitas y están metidos su cabecita dentro de la cupulita. Les queda. Comienzan todo lo que les queda ahí de jalea. Eso en cuanto a alimentación es bueno. Y después el tamaño de la reina va a depender en una pequeña parte de la alimentación que tuvo en la etapa de celda, en la gestación, por decirlo entre comillas, y de la descendencia genética que tenga. Los rasgos físicos dependen mucho de la genética, de la descendencia. Claro que sí. Mira, Fabricio, en el tema de la temperatura, sabemos que por supuesto acá hace bastante calor, pero también hay épocas que está ya casi terminando la temporada, vamos a decir, y ya está haciendo un poco de frío. Sí. ¿Consideras tú que la temperatura dentro de la continuadora, cuál es la temperatura que tú consideras que es óptima en la continuadora para que sea un correcto desarrollo? Porque sabemos que si se enfría una abeja en su celda, a veces nacen sin alas, pasan muchas cosas cuando no mantiene la temperatura. Una colmena continuadora siempre va a ser una colmena elegida
o formada por el criador que tiene la población suficiente para atender la cantidad de celdas que uno le introduce. Se supone que una colmena siempre regula alrededor de los 35 grados. Así es. ¿En qué podemos ayudarle? Si tenemos temperatura... Terminando la temporada, vamos a decir. Sí, terminando o iniciando la temporada claro. con mucho frío, bueno, reducir piqueras, colocar un poncho, reducir los espacios. Que apoyarle a la continuadora. Sí. Y si no, proporcionarle cría y abeja para que tenga una población que sea autosuficiente en cuanto a la temperatura. Caramba, qué bien. Esa energía que la abeja necesita dentro. Claro que sí. Mira, Fabricio, en Perú, en mi caso, brindo, digamos, talleres de crianza de abejas reinas, personalmente. Vienen amigos por supuesto, de Perú y de otros países también. Cuando llegan al criadero me dicen, Iván, quiero tener, caramba, tu aceptación, quiero tener tu tamaño de la celda real y tu porcentaje de fecundación. Pero yo como criador espero que los amigos, los colegas me pregunten algo importante, que es, ¿a qué hora me pregunta por el zángano? Claro. Te pregunto a ti, como un criador intensivo de abejas reinas, ¿qué tan importante consideras tú al zángano en un criadero de abejas reinas? El zángano en un criadero de reinas se lleva la mayor parte de los puntos en cuanto a... Si tenemos que calificar en cuanto a lo imprescindible que es cada individuo en un criadero, el zángano sería un 60% y las reinas serían un 40%, porque las reinas la podemos manipular mejor, podemos seleccionar, podemos elegir y la podemos hacer. El zángano también lo tenemos que hacer artificialmente, la crianza, y en muchos casos no se le pone el hincapié que hay que ponerle a la crianza, tanto a la selección como a la cría propiamente de zángano para tener zángano suficiente. Ya saben, amigos, no solamente concentrarse en la crianza de reinas, también hay que concentrarse en la crianza de los zánganos. Mucho. La abeja que nosotros vamos a obtener de las reinas que estamos criando, la calidad de esas abejas depende en un 70% de los zánganos que usamos. La reina madre es una cápsula que guarda la genética que le proporciona el zángano para que después nazca la abeja que nosotros deseamos. Tú, en tu caso, he visto cantidad de fecundadoras que tienes acá. ¿Tú cómo haces tu crianza de zánganos? Ilústranos, por favor, Fabricio. Caramba, ¿cómo haces tú tu crianza de zánganos acá? ¿Y cómo haces, por sobre todo, lo mantienes al zángano? Porque sabemos que si el zángano sale a fecundarse y ya está maduro sexualmente, sale a fecundarse y no se fecundó con una reina, por supuesto, algunos vuelven, pero algunos también están permitidos entrar a cualquier colmena. Se derivan. Se derivan. En tu caso, Fabricio, ¿tú cómo haces que el zángano se mantenga en tu criadero, vamos a decir? Ya que no regrese a la colmena, pero que se mantenga en tu entorno para que fecunde a toda la batería de babies y fecundarias que tiene. Eso de mantener en condiciones libres, de piquera libre, que lo que realmente necesitamos es muy difícil. Sí, el zángano va a preferir estar en colmenas que tengan alimento en abundancia y reinas viejas. Entonces, una de las técnicas que usamos es tratar de mantener las reinas que nosotros nos gustan para producir zángano hasta 2 o 3 años, y que mientras más vieja la reina, más probabilidades de que ponga huevos en los cuadros zanganeros. Ya. Y de que esos zánganos se queden ahí porque saben que esa colmena va a necesitar recambiar la reina pronto. Siempre vamos a encontrar una colmena con reina vieja y que abunde la comida. Ya saben, amigos, reinas viejas, pero esas reinas tienen que ser seleccionadas. Las mejores reinas, porque de ahí van a salir, por supuesto, la descendencia de los zánganos. En lo que es inseminación artificial, ya nos derivamos un poquito de la charla, pero claro, es más complejo la selección y la crianza. Ahí sí se hace un poco en cautiverio para no tener derivas y mezclas de zánganos indeseados en las... ¿Y cómo haces, por ejemplo, muy buen detalle, para lo que es la inseminación artificial? Esos zánganos los crías, lo aíslas, lo dejas salir al
a libre vuelo? ¿Cómo haces? ¿Haces un canasto, qué sé yo? Sí, ¿Cómo es tu teníamos manera de producir zánganos para inseminar una abeja reina? las primeras sesiones de inseminación que tuvimos, Ya, seleccionábamos de las colmenas más productivas, colmenas que estaban en el campo con mucha producción, con mansedumbre, pero bueno, tenemos el problema de la deriva de zángano. sí. Si bien buscábamos zánganos con los rasgos compatibles con la colmena, con la genética de la colmena, a veces podíamos tener deriva de zánganos parecidos. Caramba. Después tomamos en un próximo año la decisión de excluir esos zánganos, cerrando piqueras con rejillas excluidoras, y los zánganos estaban confinados. Sabemos que el zángano tiene que tener un vuelo natural para poder usarlo, tiene que hacer vuelo higiénico, Sí. y tiene que tener por una cuestión del metabolismo y del desarrollo físico, para que infle los sacos, para que sea viable el zángano, para poder obtener su esperma, tiene Necesita que hacer los volar. vuelos. Tiene Sí. que volar. Claro. Bueno, ahí nos vimos limitados en ese aspecto. Así que tomamos la determinación de, como se hace con mucho registro esto, desde que se pone el huevo la reina en cuadros sanganeros, anotar la fecha de que la reina puso un cuadro sanganero, Ya. y sabemos que a los 22 días el zángano está naciendo y que la 20. primera semana prácticamente no vuela. Ya. El zángano nace a los 24 días. Desde que pone el huevo la reina. Así es. Entonces nosotros sabemos que tenemos ahí desde los 24 hasta los 30, todos los zánganos recién nacidos que hay son de ahí. Entonces los pintamos. Ah, Se caramba. pintan todos los zánganos, cada línea de un color distinto, y cuando el zángano ya tiene unos 20 días de vida, son el momento óptimo para... Van recogiendo los que están pintados para hacer los donadores de esperma para tu Sí, y ahí nos damos cuenta que hay deriva de zánganos a lugares en particular, colmenas en particular, que tenían zánganos como una ensalada de fruta. De todo color. En esa colmena llamada los zánganos. Y bueno, eso nos permite trabajar con un 100% de eficiencia en lo que es la selección de esperma. Qué bien, Fabricio, me parece muy bien tu trabajo con respecto a los zánganos. Es importante para nosotros los criadores porque a veces ponemos el marco y sobre todo cuando está iniciando o finalizando la temporada, tú por más que pongas el marco sanganero, no le pone huevos, le llena de miel. Sí. Por eso es que nosotros... Sí, nosotros hacemos mucho uso de canasto técnico. Síguenos contando, Fabricio, ¿cómo haces tu crianza de zánganos en este canasto técnico? La crianza de zánganos, para hacerla más sistemática y más eficiente, en primavera se puede hacer prácticamente natural, colocar cera estampada sanganera en una colmena que viene fuerte, y la van a estirar sanganera y la reina va a poner un cuadro completo de cría sanganera. Pero eso sucede en plena temporada. En época donde vamos a tener una próxima enjambrazón o... ¿Qué pasaría para los colegas que se están iniciando y de pronto no consiguen el marco estampado de zángano? ¿Cómo ellos podrían hacer un marco sanganero, Fabricio? El marco sanganero se puede hacer una parte del cuadro sanganero, supongamos que este es un cuadro estándar normal. Claro. Hay una técnica que es poner una mitad de hoja de cera estampada pero cortada en diagonal. Ya. La parte de arriba, así. Y toda esta parte la van a hacer sanganera. Vamos a tener medio cuadro de cría sanganera. Se puede colocar un listón de cera estampada acá arriba, y la mayor parte de las veces el restante lo van a estirar sanganera. El puro zángano. ¿Cuántos zánganos si no, tú? Bueno, la cera estampada sanganera. También. Sí, a veces sucede que en algunos países no hay producción. Muchos no tienen el marco. En el Perú sí tenemos de dos maneras, pero algunos viven, digamos, en provincias, alejados, y se les hace muy difícil. Por eso que te pedíamos la recomendación del marco sanganero. Sí. ¿Cuántos zánganos, por ejemplo, si tú vas a hacer como mínimo 100 reinas, cuántos marcos de zánganos tú deberías tener en marcos para 100 reinitas? Es un número estadístico que no lo tengo estipulado, pero nosotros para cuando iniciamos la temporada tenemos un colmenar que es prácticamente todos un colmenar de 80 colmenas que están abocados a la producción de zánganos en el parque de fecundación. 80 colmenas para producir zánganos. Sí, son colmenas que a la vez están produciendo miel,
pero a todas las colmenas seleccionadas que a la vez están produciendo zánganos para... Esas reinas son seleccionadas para producir zánganos. Sí. Ya son reinas de cierta edad, entiendo. Sí, son reinas que tienen por lo menos 2 temporadas. Ah, Eso, caramba. eso nos va a facilitar la permanencia de los zánganos en ellas. Y la producción y la permanencia de zánganos. En primavera no cuesta tanto. Ahora, a fines de la temporada, algunas ponen, ya sabemos nosotros cuáles son las que ponen, Claro. porque cada pastor conoce su rebaño. Claro. Y algunas no ponen, entonces usamos el uso del canasto técnico. Ya. Para no irnos un poquito más, por ejemplo, para un amigo que está iniciándose con 100 reinitas, más o menos, ¿cuántos marcos de zánganos debería tener para esa sierra? Un aproximado. Y para 100 reinas, por lo menos 2 cuadros sanganeros. 2 cuadros sanganeros para 100 reinas. Con uno estaría cubierto, pero puede fallar, puede... No estar en la edad adecuada, tal vez. No estar en la edad adecuada, puede haber mortandad de zánganos. Claro. Puede pasar cualquier cosa, una enjambrazón que se lleva los zánganos. Para asegurarte, 2 marcos por 100, un aproximado. En colmenas distintas. Claro que sí. 2 colmenas con cuadros sanganeros. Muy bien. Listo. Y cuando sucede el caso que estábamos conversando, Fabricio, con respecto a que o es inicio de temporada o es final de temporada, y ponemos el marco sanganero y la reina al final no quiere poner en ese marco. ¿Qué es lo que tú haces en ese caso, Fabricio? Lo llenan de miel. Lo llenan de miel, efectivamente. Ponemos un cuadro sanganero que ya está estirado, un panal sanganero limpio. Seco, sin jarabe, sin miel, sin nada. No, sin nada, un cuadro seco. Ya. O sea, nosotros guardamos los cuadros sanganeros de una temporada a la otra. Para la otra. Ya. Y a la vez tenemos cera estampada que podemos introducir un cuadro sanganero ya labrado o estampado dentro del canasto técnico. Ya. Con la reina encerrada, por supuesto, obligándola a que ponga el cuadro completo. Le obligas a la reina a poner con este equipo. Con este cuadro. Esto es un canasto técnico que se usa para producir larvas, para hacer traslarvas. De la misma forma se cierra un panal limpio. Pero le obligas a la reina a poner ahí para panal. Pero nosotros obligamos a que ponga cuadros con sangre. Y eso nos permite ir haciendo este cuadro, yo después lo retiro y lo pongo en una colmena huérfana donde yo quiera y me lo van a seguir incubando, por decirlo de alguna forma, claro. Y los zánganos van a nacer. Sigue el proceso nada más. Son los zánganos que yo quiero tener. Claro. Y vuelvo a hacer lo mismo con la reina. En el mismo sitio. En el mismo sitio o con otra. Claro. O bien dejo en la misma colmena ya, pero se hace más difícil. ¿Le incentivas aparte de poner el canasto técnico con jarabe o torta proteica, Fabricio? Sí, todo lo que sea sustituto es fundamental. Yeah. Para cuando queremos forzar a la abeja a hacer algo que ella no quiere, es fundamental sobrepasarla de... Es que nos sucede mucho, los amigos que estamos empezando, caramba, me llaman mucho y van, ¿cómo lo hago? Tengo que estar explicándolo, pero aquí Fabricio nos está dando una lección de cómo podemos forzar a la abeja, por supuesto a tu reina seleccionada, a poner en tu marco sanganero, con este canasto técnico. Sencillo, fácil. Un canasto técnico que se consigue acá en Argentina en cualquier negocio de apicultura, que es se le llama también cuadro técnico, no es un cuadro, es un canasto, ya. Donde está con los dos laterales con rejilla excluidora, entonces la reina va a permanecer adentro. Introducir la reina con el cuadro, revisar bien que las posibilidades de fuga. Esos pequeños detalles también pasa, que a veces te descuidas y sale la reina por aquí. La reina por donde pueda escaparse se va a escapar. Si tiene un alambre doblado, lo que tenga se va a escapar. Ah, caramba. Si logramos encerrar la reina bien acá, va a poner los huevos que necesitamos y vamos a tener zángano. No hemos tomado nuestro tiempo hablando del zángano, ¿por qué? Porque, como bien lo dijo Fabricio, es un 60% de éxito al final de la fecundación de nuestras reinas. Es muy importante. Eso no quiere decir que las abejas reinas no sean importantes, pero estamos dialogando a largo plazo acá con Fabricio porque tenemos que saber y entender la importancia del zángano dentro de un criadero de abejas reinas. Fabricio, en cuanto, si bien es cierto, ya hicimos el traslarve, nos hiciste saber tu técnica, tu método, tu sistema de trabajo, hasta cuando hiciste el zángano. Ahora vamos a pasar al tema de lo que es la fecundación. Para fecundar sabemos que hay distintos métodos. ¿Tú qué utilizas? ¿Babies? ¿Utilizas núcleos? ¿De un marco, 2 marcos, de 4 marcos? ¿Cómo es tu manera de fecundar las reinas? ¿Ya tienes
tu traslarve, ya tienes tus Sí. cúpulas, ya tienes tus zánganos. Ahora, ¿cómo logras tú tener un mayor porcentaje de fecundación acá en tu criadero, haciéndolo masivamente, como lo hemos visto Sí. hace poco y como lo vamos a mostrar, amigos? Sí, bueno, el parque de fecundación conviene armarlo en un lugar adecuado, que tenga sombra en lo posible. Ya. Es decir, armarle un microclima, aunque sea ¿La sombra por qué, artificial. Fabricio? ¿Por qué sería la sombra en el parque de fecundación? En mi caso yo necesito sombra porque trabajo con babies. Y Ya, el método que usamos para poblar el baby consta de juntar abejas en el campo, en paquetes, ya. y lleva un pequeño proceso de confinamiento de la abeja. Ah, caramba. Entonces, durante todo ese periodo de encierro, ¿Cuánto conviene que tiempo esté la de sombra. confinamiento lo tienes ahí, Nosotros tomamos los paquetes del campo, de las colmenas, Ya. durante la tarde, están toda la tarde encerrados, y van y se colocan, se hacen la instalación sobre los babies a última hora del día, en este horario, por ejemplo, 7, 8 de la tarde. Claro. Y Disculpa que te corte ahí. Para los que tal vez se sorprendan, 7, 8, ustedes ven, hay sol. sí, En Argentina hay mucha hora luz. En Perú, por ejemplo, a las 6 ya está atardeciendo, está oscureciendo, pero acá 7, 8, 8 todavía pues ahí sale. conviene la instalación del paquete sobre el baby, lo más conveniente es hacerlo en las últimas 2 horas de luz del día, Ay, para evitar posibilidades de fuga, porque ya la abeja en ese horario está más relajada y el baby está con la piquera tapada, se coloca el paquete con la celda y el alimento y se deja 24 horas ahí encerrado, con su alimento adentro. con su alimentador lleno de jarabe, con su celda pataleando ya para nacer, Justo ya. y el puñado de abeja que baja hacia los cuadritos y se instala ahí, hace como su reconocimiento del nuevo habitáculo, limpia los panales, los cuadritos, empieza a estirar la cera, nace la reina, chupa el jarabe, lo lleva a los cuadros. A las 24 horas, al día siguiente, a esta hora, vamos y liberamos las piqueras. Por la tarde, siempre por la tarde. La tarde-noche. Wow, O por la noche, directamente. wow. Para evitar que salga un vuelo Sí, de sí. tipo fuga. Y abandonen el. Sí, se hace de noche. Durante toda esa noche la abeja va a limpiar, va a tirar toda la basura que ella sacó, que encontró, que limpió el baby. Y el día siguiente va ya a empezar a hacer un vuelo natural de reconocimiento y Claro. ese paquete ya está aceptado. Entonces, como vamos a tener 24 horas de encierro, nos conviene tener sombra. En estas 24 horas pierde el sentido de la orientación las abejas que Sí. se han puesto ahí desde el canasto. Ese es uno de los objetivos. Ya, no las sedas con CO2, nada, solamente No. lo dejas encerrada nada más. Solamente encerrada, adecuando el material a que no tenga posibilidades de fuga. También en estas babies tienen ventilaciones o Tienen están ventilación. netamente cerradas. Sí, tienen ventilaciones opuestas que provocan una circulación de aire entre los cuadros. Ya. El paquete que está colocado, que mañana, si te queda un rato más, lo vamos a ver. Y Claro. tiene toda una cara ventilada, entonces tiene posibilidades de ventilación. Ya. Pero no nos olvidemos que, por más que tenga ventilación, tiene una población de abejas que genera mucha energía, mucho calor. Y si tenemos un día de 30 grados en el exterior, Sí. más de 35 grados de temperatura corporal de la abeja, se provoca un intercambio muy arriesgado, entonces tiene que estar fresco. Estás hablando de 35 grados, pero sabemos que se llega hasta 40 Sí. y más todavía por acá. Bueno, nosotros hemos tomado la determinación de no trabajar en esos días. Ah, ya. Cuando no hay se hace condiciones, ese tipo no de- se hace. Ya. Muy bien. Podemos perder una tanda de celda, que es una lástima, Claro. pero si no tenemos condiciones óptimas, no se hace porque ese trabajo se pierde. Se muere la abeja por ahogamiento, por calor. En cuanto a tus celdas reales, Fabricio, ¿y utilizas algún equipo también o solamente directo de tu celda a la colmena fecundadora? Yo tengo una incubadora de nacimiento, no la uso para nacer, pero sí la uso para que permanezcan las celdas 24 horas antes de usarla. Ya, Desde el día que yo hago el traslarve, son 11 días hasta que nacen. ya. A veces nacen a los 12, pero a los 11 Sí. días nacen. Yo saco los listones con celda a los 10 días de la colmena y van a una incubadora. Ahí lo tienes 2 días. Ahí tengo las celdas a disposición para trabajarlas ese mismo día o el día siguiente.
te da ese lapso para Sí. poder trabajar. Alivio la colmena criadora, un día menos que están las celdas dentro de esa colmena. ¿Ya? Me da la posibilidad de introducir otro listón con traslarves, porque ya le estoy retirando las celdas próximas a nacer un día antes que nazcan. Claro, La claro, colmena, claro. la colmena sabe que van a nacer un montón de celdas mañana, entonces no está predispuesta a que yo le siga metiendo traslarves. Si yo se la retiro un día antes, la colmena tiene más posibilidades de aceptación sobre De aceptación. y me permite a mí manipular las celdas el día que voy a hacer los paquetes, que voy a poblar, que andamos corriendo. No tengo que ir a la colmena a sacar las celdas con abejas, revisar. Vas directo, ¿no? De tu Voy directo a la incubadora a incubadora. instalarlos a tus unidades de fecundación. Fabricio, en cuanto a los núcleos, ¿trabajas también para fecundar tus reinas con núcleos de abeja o solamente netamente babies? No, para lo que es reina fecundada se usan solamente babies. Hacemos muchos núcleos que van a la venta. Te lo digo porque hay muchos comentarios de que baby no sirve, que se enjambra, pero tú no estás explicando de que lo pones bajo sombra, por supuesto, para la temperatura también, obviamente que hace acá en Argentina en la época de que tú produces reina masivamente. ¿Qué opinas tú de una microfecundadora baby? Vamos a escuchar las palabras de un criador de abejas reinas que exporta incluso al extranjero. Él trabaja en cuanto a fecundación de abejas reinas con núcleos baby nada más. ¿Qué opinas tú del núcleo baby? ¿Cómo te ha ido a ti a lo largo de tu trayectoria en lo que es la fecundación en los núcleos baby? En los inicios nosotros usábamos todo núcleo grande, de tamaño estándar. ¿Ya? Empezamos a usar babies por una cuestión de economizar abejas y nos resultó muy difícil tomarle los tiempos al baby. Hoy te puedo decir que lo manejamos muy bien, que ya le tomamos la mano y nos resulta algo muy sencillo, hacer funcionar bien el baby. En cuanto a la calidad de la reina, no encuentro diferencias. Ya. Tenemos alrededor de 3.000 colmenas en producción y todas las reinas que están en las colmenas salen de nuestros babies. 3.000 colmenas en producción. Entonces no tenemos, lo tengo más que probado, como cada una de las cosas que hacemos antes de que salgan al mercado. Ya. Probarlo en carne propia. Te puedo asegurar que la calidad de la reina no varía con respecto a una reina que se fecundó en un núcleo de un cuadro de 5 o en una cámara de cría. Caramba. Puede variar los porcentajes de fecundación. Que a mí me vaya mal o me vaya mejor con un método o con otro. Quizás sea mejor para obtener mejores porcentajes de fecundación un núcleo más grande y que el baby falle un poco más. Creo que es por una cuestión de orientación. Ya. Yo trabajo en una finca que tiene 8 hectáreas para poner 2.000 babies dobles, una capacidad más o menos de 4.000 celdas que se colocan ahí. 2.000 babies dobles. Sí, mañana vamos a ir a verlo. 4.000. 4.000 celdas. Sí, aproximado, ¿no? Claro, 50 más, 50 menos, trabajando al 100%. Hoy está reducida la capacidad de producción porque por la temporada también. Temporada, sí. Sí. En ese lugar yo no podría poner 8.000 núcleos. Entonces lo que a lo mejor me andaría mejor, pero para poner 8.000 núcleos necesito 30 más hectáreas. espacio. Optimizaste Sí. el espacio en esas hectáreas. Sí. Lo que me quita por un lado lo compenso por otro y decidimos manejar los baby que son más versátiles, más manejables. Caramba. Y se puede producir una reina de calidad a partir de una pequeña unidad productiva económica que se maneja con versatilidad en cuanto a lo que uso para poblarla, para alimentarla y el tiempo que me demanda enjaular una reina en un baby que tiene 2 cuadritos chicos. Más rápido, práctico nada más. ¿Cuánto de peso en abeja aproximadamente tú le metes en cada fecundador baby doble? En cada baby, por supuesto. Nosotros no lo pesamos ni lo medimos, pero de entre 200 y 300 gramos. Con 300 gramos vamos a decir que tú puedes fecundar, se puede fecundar una reina. 300 gramos al límite. Ya teniendo tus zánganos, por supuesto, en el entorno. Sí. Bueno, en el momento de paquetear también elegimos colmenares porque nosotros
vamos viendo qué colmenas están en condiciones para retirarle abejas. Ya, Y tratamos de elegir colmenares que tengan abundancia de zánganos. Todos esos zánganos que vienen de los apiarios sirven para fecundar. tener una mejor fecundación. Ya. Se supone que todo lo que uno usa, y de hecho es así, para uno siempre se deja lo mejor. Entonces, ¿Qué sucede en todos los criadores? en todos los rubros de producción. Sí. Entonces, bueno, todos esos zánganos que vienen son de buena calidad. Qué gusto que te ha ido muy bien con lo que es la fecundación en los babies específicamente. Estamos escuchando las palabras de un criador de abejas reinas importante, exportador de abejas reinas. Por supuesto, también atiende a nivel nacional. Ya se imaginarán la gran demanda de abejas reinas que tiene Fabricio. Yo siempre visitándolo, y antes de llegar me he tomado la molestia de tomarte esto. ¿Me podrías explicar, Fabricio, Eso qué es invento has hecho acá? Porque Sí. es algo tuyo, mi hijo. Sí, esto en realidad no es mío, esto es de un colega Ya. que también se dedica a la producción de reina, que es la persona que hace las inseminaciones artificiales acá en la cabaña. Ah, caramba, ya. Entonces, en una oportunidad, como estamos trabajando integrado con él, Claro. me hizo un envío de madres, de las que él produce en la zona de Tucumán, y bueno, a nivel de experimento. Ah, caramba. Una jaula con un cuadro, es como un mini baby que se transportaba con su Claro. reina, por un servicio de correo. Oh. Y no fue buena la experiencia. Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, la empresa de correo no están adaptados al transporte de material vivo, entonces sufrieron un poco. Ah, caramba. Lo hicimos como Un experimento. tener una experiencia, a ver si se Sí. podía seguir haciendo, adoptar ese Claro. sistema de envío, y la verdad nunca más lo hicimos. Sí hay un correo que anda muy bien, el correo argentino anda muy bien, pero fue uno de los correos privados y no nos dio resultado. Así que bueno, quedó la jaula. Aprovechando de aquí, este equipo, ¿para qué lo utilizas tú, Fabricio? Este es un canastito de recolección de zánganos cuando estamos haciendo las inseminaciones artificial. Pablo, el inseminador, me manda a mí, yo soy el que lleva y trae Ya. a buscar zánganos, y los recolectamos acá. Esto tiene un orificio, se guardan los zánganos y Claro. 50, 100 zánganos para ir. Y después salen por aquí solitos los sangres, lo vas atrapando. Esto nosotros le sacamos el tapón y se colocan en esa jaula que está ahí, Ah, y ahí mientras el inseminador va inseminando, claro. los zánganos están volando ahí adentro. Vean, amigos, Esto se coloca acá adentro y se le saca el tapón los zánganos salen de... y vuelan acá adentro, y él va tomando zánganos de acá para ir haciendo la extracción de esperma para la inseminación. Claro que sí. Ya todo lo que le estamos sacando la información de acá, Fabricio. Muchas gracias, Fabricio, por brindarnos tu experiencia. Muy interesante. Consultarte, ¿qué tanto consideras en tu criadero de abejas reinas la sanidad que tú debes tener por sobre todo el ácaro varroa, que nos afecta a nivel mundial? ¿Qué tanto consideras tú de importante que sea contrarrestar? ¿Tú cómo lo medicas a las colmenas con productos orgánicos, con productos químicos? ¿Cómo tú controlas la varroa, Fabricio? Bueno, el control de varroa es fundamental. En el criadero tiene que ser un control muy exhaustivo, hay que controlar al 100%, no nos podemos permitir un 1% de varroa en el criadero. Caramba, ya. Ahora estamos adoptando mucho el ácido oxálico, el Oxavar, que es oxálico con glicerina en tiras de cartón, con un resultado excelente. Desde hace 4 o 5 años usamos solamente ácido oxálico. Ya. Y en el criadero reforzamos con alguna dosis de amitraz. Ah, caramba. Para evitar. En el criadero se elevan los porcentajes de varroa porque hay mucho manejo de abeja, muchos pillajes, se usa mucho jarabe, entonces siempre hay posibilidades de reinfectación. Ya. Y se usan esos productos, y con eso lo mantenemos mediante el empleo de testeos permanentes. En los colmenares también hacemos testeos permanentes. Caramba. Pero nos hemos adaptado muy bien al uso de ácido oxálico y nos da excelentes resultados. Buen resultado con ácido oxálico. Se curan todas las colmenas con oxálico en tiempo y forma, y no usamos más venenos para meter adentro de la colmena. Muy bien, Fabio.
Mauricio, tú en tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido tu mayor desafío en la crianza de abejas reinas? Un desafío es la crianza de abejas reinas. Eso es un desafío. Y dentro de eso tenés Todo cada involucrado. uno de los puntos que van surgiendo son a veces eh, conflictos a resolver. El clima, sin duda, es el factor número uno. Caramba. Enfrentar las adversidades climáticas para producir reinas, porque es algo impredecible. Eh, Siempre hay que tomar compromisos por la mitad de la capacidad de producción que uno tiene. Después si sale más, se vende todo. Caramba. Pero no vender 1000 reinas sin saber si voy a poder hacer 500. No sabemos si va a hacer frío todos los días, si va a llover todos los días, si las reinas se van a fecundar, si vamos a tener aceptación de reinas. Lo climático es lo más estresante para el criador. Caramba. Cuando aprendes a manejar eso, ya te manejas con otra, digamos, con mayor tranquilidad y se puede enfrentar cualquier cosa, pero lo del clima no lo puedes manejar. No lo pueden manejar, nunca le vamos a ganar. Claro. Mauricio, en cuanto a lo que es, ¿cuál tú consideras para ti como criador de abejas reinas, cuál ha sido tu mayor o tu mejor experiencia en lo que es criando abejas reinas? ¿Qué alguna anécdota te ha permitido viajar a otros países? Pero por supuesto, yo sé que tú conoces, ¿no? Pero me gustaría saber, por supuesto, en qué países has estado y cuál ha sido tu mayor experiencia en la criando abejas reinas. No, la verdad es el poder haberlo logrado, una de las satisfacciones más grandes es sabiendo que uno está entre los mejores, por así decirlo. No es que por subestimar a los que son los que recién empiezan o los que decidieron hacer números pequeños, pero estar entre la gente que manda reinas al exterior y hacer que no nos achiquemos ante un desafío, que si a mí me dicen necesito 1000 reinas las puedo hacer, o si me dicen necesito 5000 también las puedo hacer. Eso para mí es muy importante. Estar posicionado ahí, lograr la fuerza de trabajo, esas son las satisfacciones más grandes. Qué gusto, de verdad que Fabricio que hayas tenido esos. Me comentaste fuera de cámaras que habías tenido oportunidad de estar en otros países. Sí. Y también haber tenido visitas de otros países acá, de colegas de otros países, incluso de tus clientes de otros países también acá. Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? ¿En qué países has estado, Fabricio? Estuvimos acá a nivel regional, hemos estado en Chile, en Bolivia. Tenemos contacto con gente de todos los países limítrofes, ahora de Perú también. Ah, por supuesto que sí. Claro que sí. Y después, bueno, hemos estado en Europa también, España, Francia. Caramba. Recorriendo un poco a la gente que usa nuestra genética, que nos compra reinas. Ah, caramba, todo tu cliente se puede decir también. En un momento estuvimos un poco afectados fue justo en el momento de la aparición de la pandemia, cuando apareció el COVID. Nos afectó casi a todos. Estaba yo justo en Europa y entonces se hizo un poquito más corta la estadía porque... Te regresaste de inmediato, básicamente. Sí, pero bueno, y después no, por cuestiones de tiempo la verdad no... Se agrandó un poco acá el proyecto, entonces hay que estar permanente y un viaje de esos implica mucho tiempo. Y por ahí no son compatibles los momentos del año que debería uno estar para aprovechar el viaje al 100%. Entonces por eso vamos desestimando repetir los viajes y como estamos bien representados y lo maneja gente que es muy adecuada, digamos, a ese tipo de manejo, lo que es logística y distribución, no necesito yo estar presente para que el negocio camine. Ah, qué bien, sí. Tienes tu personal sí, en cada uno de sus puntos de trabajo. Sí, hay gente que nos hace, por decirlo, el servicio de logística, son los que manejan el negocio, digamos. Claro. Y bueno, nosotros estamos directamente abocados a la producción. Ya. Es lo que más me gusta. Al campo, prácticamente. Exactamente. Trabajo en campo, prácticamente. Sí. A la producción de abejas reinas. Exactamente. Fabricio,
¿Tú qué consideras, qué tan importante ha sido tu aporte acá en Argentina y por sobre todo acá en San Rafael a tu entorno, al medio ambiente con el aporte de tus abejas y acá en tu criadero, Fabricio? El aporte de abejas al medio ambiente en cualquier lugar del mundo que se haga siempre va a ser bienvenido por el ecosistema que le toque recibir esa abeja. Acá nosotros contribuimos a la polinización de frutales. Sin querer, la finca que están alrededor Ajá, tu nuestro entorno. tienen una polinización Gratis. Sí, Gratis, te beneficia. se pueden beneficiar en la producción de frutos por la polinización de la abeja y después mandar abejas para todas partes del país y del mundo. Yo creo que en parte tiene que ver con la supervivencia Claro, de la vida en el mundo. Fabricio, para terminar, ¿qué le recomendarías tú a un apicultor que está iniciándose en la crianza de abejas reinas? ¿Qué mensaje le darías tú para que él continúe con su crianza de abejas reinas? ¿Qué mensaje tú le darías a uno que se está iniciando en la crianza de abejas reinas, Fabricio? Principalmente que siga, que nunca se le cruce por la cabeza dejar de criar reinas y tratar de capacitarse. ¿Mujeres también pueden ingresar a Para mí club la mujer tiene una mano especial para muchos puntos, para lo que es manejo de celdas. Ya saben, amigos y amigas, La mujer puede ser apicultora en todos los rubros, pero si ya sea crianza de reinas, recolección de polen y recolección de miel, pero hay trabajos que son duros, claro, muy pesados para una mujer. En el criadero la verdad se presta para poner a una mujer a cargo. Caramba. Y agradecerte de verdad mucho por tu tiempo que nos brindas, con tu experiencia, para todo el público en general que nos está viendo. De verdad que va a ser de mucha ayuda para el que está creciendo, el que está emprendiendo en lo que es la crianza de abejas reinas. Nuevamente agradecerles por venir, elegirnos para salir en su canal de YouTube y bueno, que ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias. No le aflojen a la difusión de lo que es cría de reina, porque no sé si pasa en todo el mundo, pero en Argentina cada vez tenemos menos criadores. Caramba. Cada vez hay menos criadores. Y Argentina es un país que exporta incluso a Sí, pero cada vez hay menos criadores buenos. Entonces eso es lo que hay que hacer. Fomentar la crianza de reina de alta escala. Fabricio, un gusto. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Saludos, amigos. Por una cuestión de rapidez lo hacemos así Con la cantidad que tienes que atender de... Claro. Porque si no se hace muy largo y las primeras están mucho tiempo. Imagínate, has conseguido atender 20.000 reinas, Fabricio. Wow. En esa época hacíamos envíos grandes.